Muy buen día para todos los presentes, autoridades, miembros de la industria eh, y demás participantes. Ahora en este panel de debate ya más distendido, con acá invitados de lujo también que van a comentar un poco sobre su experiencia en relación a la innovación en la propiedad intelectual, en la piratería y en la ciberseguridad. Sabemos que el entorno digital va en constante cambio y hoy buscamos justamente encontrar un diálogo común considerando las diferentes experiencias en los distintos países de la región para que podamos conocer y también podamos tener una idea más certera hacia dónde apuntamos y principalmente queriendo encontrar un elemento más para poder incluir en el centro de formación judicial que es nuestro gran objetivo. Por eso queremos empezar con el doctor Carlos Pavón, a ver si es representante del estudio jurídico Servieri, a ver si nos da su experiencia desde la parte privada aquí en Paraguay. Muchas gracias. Ahí desde tu lugar nomás para... Genial. Bueno, muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a los miembros del panel, distinguidos colegas, a las autoridades presentes. Creo que no sé si la parte técnica me puede ayudar con una presentación mientras capaz. Sí, genial. Ahí está. En la presentación anterior y en el discurso de las autoridades tomé nota de algunas frases de todas ellas en donde creo que todos convergemos y coincidimos en que el gran problema que tenemos hoy es la gestión y la protección de activos intangibles en la era digital, por la complejidad misma que suscita justamente un entorno digital. El ministro Nicora decía, una de las, digamos, la seguridad preventiva es la más barata probablemente. Pablo decía, hay que defender a los creadores. Y ahí me acuerdo de la frase que todos los que estudiamos Derecho de Autor alguna vez leemos la frase de Le Chapelier, que en los debates del Parlamento francés del siglo XVIII, cuando se estaba estudiando otorgar derechos a los autores, decía, el derecho de autor es el más sagrado de todos los derechos. Nosotros un poco, desde el estudio Servieri y Monsuárez, que tenemos oficinas en Paraguay, Uruguay y Bolivia, y recientemente abrimos oficinas en el Caribe, hacemos un poco eso, proteger la innovación a través de la propiedad intelectual y otros a través de la ley en realidad, porque hay otros activos intangibles hoy en día que se protegen, por ejemplo, por los datos personales, ¿verdad? En ese marco, un poco les ilustro el marco normativo, valga la redundancia, general en Paraguay, que como verán, nace de la Constitución Nacional, el artículo 110, donde se protege a los autores, a los productores e inventores. Obviamente adherimos a los tratados internacionales, al convenio de Berna, al convenio de París, los tratados OMPI, que están todos internalizados debidamente en Paraguay y en plena vigencia. Y por último, en la tercera línea o en el tercer nivel de la pirámide, tenemos las leyes de derecho de autor, marcas y comercio electrónico, que principalmente yo incluí en esta presentación. Comercio electrónico, más adelante veremos por qué. Estas normas lo que nos permiten es un poco iniciar varios tipos de acciones extrajudiciales, inclusive administrativas y judiciales, dependiendo un poco de la estrategia que los propietarios y los titulares de los activos intangibles deseen tomar. Estas pueden ser iniciadas
digamos, en una estrategia de escala o escalable o simultáneamente. Entre las acciones extrajudiciales, por ejemplo, tenemos a las constataciones notariales que se hacen para dejar evidencia fehaciente de una infracción, las intimaciones de cese y desistimiento que se realizan también con un notario de repente para dejar esa constancia. Y, como dije, puede ir escalando acciones administrativas. Por ejemplo, aquí el doctor Diego Pérez es director general de observancia de la INAPI, que justamente tiene una dirección de mediación y además la dirección de antipiratería, donde uno puede iniciar acciones administrativas o en sede administrativa. Y obviamente las judiciales ya tenemos a las civiles y penales, donde obviamente ya un tercero imparcial es el que define o dirime la controversia. En el entorno digital, nosotros en el trabajo que venimos realizando empezamos a ver un creciente auge de la piratería en plataformas de e-commerce, en redes sociales. Esto agrega un condimento que es lidiar o tratar, mejor dicho, con estas redes sociales y plataformas, que justamente por la ley de comercio electrónico que casi todos los países tienen, obligan a estas plataformas a tomar debida diligencia respecto a la protección de la propiedad intelectual de terceros. Por eso el estudio desarrolla un software propio que se llama Horus, que básicamente lo que hace es tratar con las plataformas de e-commerce y redes sociales directamente, por lo menos las que están presentes en la región, de manera a gestionar y proteger eficientemente los activos de propiedad intelectual, las marcas, derecho de autor, luchar contra la piratería o contra los productos falsificados que son comercializados en estas plataformas. Eso se logra a través de un contacto directo con estas plataformas, Mercado Libre, Alibaba, las redes sociales. Obviamente la tarea de denuncia que se realiza ante la plataforma o el procedimiento es mucho más eficiente y rápido por esa circunstancia que menciono. Y un poco comentarles respecto a las acciones que hemos tomado para compartir experiencias. Recuerdo un caso que había iniciado en una investigación a una tienda online. Esta digamos, cuenta comercializaba productos falsificados a través de las redes sociales. La investigación se inicia con Horus justamente y se va obteniendo evidencia de que en realidad la comercialización de estas prendas de vestir, que eran de varias marcas, de Nike, Burberry y otras, se hacía a gran escala. Entonces suponíamos que estos locales en realidad o estas cuentas digitales tenían algún tipo de depósito físico. Se prosigue con la investigación, entonces se logra dar con un local físico en la ciudad de Ñemby, donde justamente se pudo hacer el allanamiento y la incautación de varias bolsas de productos falsificados. Esos productos finalmente fueron destruidos conforme la ley de marcas lo ordena. Un caso emblemático en Uruguay, el bloqueo de Roja Directa, que estuvimos nosotros trabajando en eso. Si bien el caso del bloqueo de Roja Directa fue judicial, hoy en día en Uruguay los bloqueos de sitios web que transmiten o comparten contenido pirateado se puede realizar a través de la URSEC, que es una unidad administrativa. Eso facilita muchísimo de sobremanera la lucha contra la piratería de señales particularmente o de contenido pirateado en Internet. Aquí pueden ver la cantidad de sitios, digamos, URLs que fueron bloqueadas y hasta hoy probablemente sumen un par más, porque justamente los infractores lo que realizan es un cambio constante de las URL para ir burlando las medidas, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace también la medida de bloqueo de sitios web dinámicos. Otro caso fue el de Pelispedia, en donde se logró dar con el administrador de la cuenta de Pelispedia. Era un
digamos, un sitio web donde compartía contenido pirata sin autorización de películas para streaming y para descarga. La particularidad de este caso es que se logró dar con el administrador y se lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión por piratería básicamente de contenidos. Ahí ven también el bloqueo de Pelispedia, van cambiando de URL, entonces se va realizando el bloqueo de estas URLs. Y algo que también decía el señor defensor general, decía él, hoy en día contra lo que luchamos son los datos, no son bienes. Yo diría que en realidad los datos son nuestros bienes hoy en día, más valiosos. El phishing es un tipo de estafa donde básicamente un fisher o un cazador, digamos, pescador, para ser más exactos, busca a través de medios tecnológicos burlar la seguridad de los bienes credenciales. Los bienes credenciales son datos bancarios, son datos personales sensibles, todo bien que pueda ser liquidado en dinero. Busca burlar tecnológicamente las medidas de seguridad e incluso utilizan ingeniería social para justamente engañar a los titulares de esos datos y poder realizar el fraude. Nosotros del estudio lo que hacemos es porque, como verán, hay dos fases o dos titulares particularmente afectados en el phishing, que es el titular de un derecho marcario o un derecho de propiedad intelectual y el usuario final. ¿Por qué el titular de un derecho de propiedad intelectual? Porque generalmente se utilizan contenidos o derechos de propiedad intelectual de terceros para engañar a los consumidores. Ejemplo, aquí ven los sitios de phishing donde simulan ser sitios de e-commerce de estas marcas que ven ahí. El usuario ingresa al sitio pensando que está ingresando a un sitio e-commerce legal, legítimo de la marca. Ingresa los bienes credenciales, contraseña, usuario, datos de tarjeta de crédito, y esos datos son burlados por los phishers y son vaciadas las cuentas bancarias. Nosotros trabajamos desde el lado del titular de derecho de propiedad intelectual en cuanto que existe un daño reputacional enorme cuando se utiliza la marca o el contenido protegido de un tercero para realizar este tipo de estafa o fraudes electrónicos. Ahí ven, por ejemplo, un caso de acciones tomadas, de lo que le comenté. ¿Cómo se hace eso? Justamente a través de la ley de comercio electrónico, porque se investiga los sitios de phishing, se logra identificar el hosting, el servidor que ofrece servicio de alojamiento, y se contacta a estos servidores o servicios de alojamiento a los efectos de que den de baja este sitio por ser justamente un sitio utilizado para phishing. Por último, comentarles un caso de un sitio web clonado. Se usó el sitio Omega XL, que justamente vende productos de suplementos dietéticos y también farmacológicos, o sea, muy sensible para el usuario, para el consumidor final. La particularidad de este caso es que el sitio web que se creó para cometer los delitos de phishing fue inclusive básicamente una reproducción del código fuente, a los efectos de poder hacer lo más exacto posible el sitio web, lo más similar posible al sitio web legítimo. Esto, a raíz de una investigación justamente también con los ingenieros informáticos, se pudo determinar que estaba alojado en 3 sitios: Amazon, Cloudflare y Shopify. Se pudo contactar a los 3, solamente que se consiguió más rápidamente en Cloudflare y Shopify, y el de Amazon tomó un poco más de tiempo por la burocracia justamente interna que una plataforma de ese tamaño tiene, pero finalmente se dio de baja el sitio.
obviamente ya cuantificar los daños causados a Omega como titular de la marca resulta realmente incuantificable por el daño reputacional que causa, la pérdida de confianza del consumidor y un sinfín de etcétera, ¿verdad? Con eso, un poco comentarles lo que hacemos del sector un poco privado, cómo venimos trabajando y realmente a sentir de que justamente el entorno digital representa enormes desafíos en la lucha de la propiedad por la propiedad intelectual. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Ricardo. Vine acá para poder verles también a mis compañeros del panel, para no quedar con el cuello un poco torcido. Bueno, muy agradecida, Pablo. Da gusto cuando un sueño se hace realidad, y hoy este es un sueño hecho realidad. Agradecida con CERTAL y con todos los gremios judiciales que estamos hoy acá. Como jueza civil, mi rol es esencialmente patrimonial y técnico, pero no se preocupen, no les pienso aburrir con eso. Sin embargo, hoy es un encuentro no de derecho, sino de una red enfocada en los cambios del mundo moderno desde múltiples puntos de vista. Por ello, exponer ideas en términos los más universales y presentar algunos posibles debates y desafíos que surgen en torno a la modernidad tecnológica, que sobrepasa con mucho la hoy clásica cuestión de la protección de la propiedad intelectual. Un poco filósofa me quiero poner y no les vengo a dar soluciones, les vengo a traer preguntas y quizás algunas van a quedar picando ya para nuestro centro tecnológico y para el futuro. En la visión tradicional, la tecnología solía evocar la cuestión de la protección de las creaciones tecnológicas. Es así como el tema ingresaba en el más genérico que comúnmente se denomina protección de la propiedad intelectual. Desde la teoría del derecho civil, esta categoría surge en el siglo XX dentro del derecho patrimonial, como una nueva forma de derechos subjetivos, que se coloca a medio camino entre un derecho real, la propiedad, y uno personal, el crédito. Sin embargo, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, el término ha quedado estrecho para abarcar todos los problemas de las creaciones del intelecto, dado que todas ellas presentan dos supuestos: un ser humano que crea y una personalidad jurídica que recibe el derecho patrimonial que pueda generar la creación, que ya no existen al menos de una manera física tradicional. Hoy la inteligencia artificial creativa es un buen ejemplo, y el reconocimiento de entidades no humanas creativas y hasta eventualmente con manejo de patrimonio dejan a buena parte de la legislación actual fuera del juego. En materia civil, aún es posible recurrir a principios y analogía para llenar estos vacíos, pero en materia penal, administrativa, sancionatoria, está muy limitado por las reglas de la tipicidad. Es entonces necesario, y aquí es donde me pongo un poco filosófica, pensar un derecho de las nuevas tecnologías, que abarque la complejidad del problema todo, del problema entero, dado que con el tiempo, cuando la tecnología domine todas las formas de contacto humano, posiblemente sea el único derecho que lo abarque todo. Primera pregunta, ¿un mundo nuevo demanda nuevas reglas? Esa es la pregunta que me vengo haciendo ya hace un tiempo. Salta a la vista a los especialistas que la propia expresión propiedad intelectual es insuficiente para contener los nuevos fenómenos sociales. Y la existencia de máquinas que piensan, o al menos que actúan como si estuvieran pensando solas, que crean conocimiento, arte, música, poesía, que operan como médicos, que nos atienden en los hoteles, que nos hablan en el GPS. Hoy existen teléfonos inteligentes, Internet de las cosas y mucho más que no podemos pretender enfrentar con conceptos hechos y creados como la voluntad personal o la culpa en el siglo XIX. Si seguimos la tradición civil, el conocimiento no puede ser otra cosa que creaciones del intelecto humano. Son objetos inmateriales que tienen valor porque sirven a su creador. Esa titularidad es la que está sujeta a un régimen autónomo, especial y muy protector de la creación, dado que se trata del corazón mismo del sistema de capital y trabajo,
ese derecho de la persona que lo creó, de la gente, como bien escuchamos hoy. El tema puede parecer de pura trivialidad terminológica, pero por el contrario, es esencial para determinar ni más ni menos a quién pertenece el producto de la creación artificial. A primera lectura puede proponerse que debe pertenecer al ser humano que programó originalmente esa mente artificial. Es el creador como un Dios a quien debemos atribuir el alcance de los poderes del dueño. Sin embargo, esa idea es insuficiente, pues si bien hay un programador creador, existe un ser humano, el usuario, que interactúa ya hoy con esa inteligencia, de la cual ella aprende en cada interacción. Lo siento, no te he entendido, nos responde el GPS cuando le preguntamos. Esa forma de proceso creativo es complejo y difuso y difícil de rastrear para el derecho tradicional, con las reglas que hoy contamos. En este orden de ideas aparecen problemas aún más profundos y generales. Las nuevas generaciones se están formando en la era de la disponibilidad casi instantánea de la información y el conocimiento y empiezan a cuestionar la razón por qué esa información debe pertenecer en sentido patrimonial a una persona específica, como ocurre por ejemplo con el movimiento software libre que se puso de moda hace unos años. La segunda pregunta, ¿a quién pertenece el conocimiento? Será sin duda la pregunta del futuro. Mientras el mundo ofrecía posibilidades limitadas de acceder al saber, el propio costo y la dificultad de llegar a hacerse con él, era una barrera que se imponía por sí sola, pues no se podía acceder sino mediante la compra de la idea de su autor o de quien tuviera los derechos patrimoniales de su obra, laboratorio, casa editora. Cuando la tecnología rompe esa barrera natural de distancia y del acceso a los libros, antes se traían en cajas, se traían desde otros lugares, hoy lo tenemos a un clic de distancia. Al romperse esa barrera, nos preguntamos, ¿por qué pagar por el conocimiento? ¿Por qué pagar por él? Y allí las discusiones, sobre todo en cuanto a la obtención de esa información, cuando están en juego la vida y la salud de las personas, han originado una verdadera guerra intelectual y a veces también material, entre quienes invierten grandes sumas de dinero y esfuerzo en obtener el conocimiento, buscando una legítima utilidad para ello, y quienes sostienen que el conocimiento creado pasa a ser universal y no puede ser reducido a una idea de negocios como el tráfico de cualquier otro producto en sacrificio de su libre utilización para mejorar la calidad de vida de las personas. Y por último, ¿cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos en Paraguay? Como dijo acá el compañero, el compatriota, tenemos una sola ley en Paraguay que está actualizada con lo que hoy se está viviendo en el mundo, que es la Ley 6822 del comercio electrónico, que da legalidad a las firmas electrónicas, a los documentos electrónicos, y es la ley modelo unicitral. Más allá de esa ley no tenemos ninguna otra ley que esté actualizada a los nuevos desafíos. Sí contamos con la Constitución Nacional, en su artículo 110, con el Código Civil, con la Ley de Marcas, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Patentes y de Invención. Nuestros tribunales aún no han enfrentado casos en estas materias, pero es inevitable que se presenten en los últimos años. Y tampoco en Paraguay, y carecemos, cualquier ley general de protección de datos. Sigue en el Parlamento en estudio. Y tampoco tenemos ningún marco regulatorio de la ética tecnológica. ¿Hasta dónde podemos llegar con la tecnología y cuáles son los límites? Podemos afirmar que Paraguay, en cuanto a leyes, estamos aún atrasados. Y en materia de ciberseguridad, sobre todo lo que me toca en relación al expediente digital, al expediente electrónico en tribunales, los técnicos me dijeron, estamos usando estándares internacionales, no tenemos ley que regule. Y hay un gran problema en Paraguay, y eso yo hoy con este encuentro me da esperanza que se pueda resolver. El gran problema es la conectividad. ¿Cómo nos conectamos entre todos? Porque el mundo papel, el mundo en el que estamos viviendo hoy, tiene su sistema de burocracia, de papeles,
de notas, que envío notas, que recibo notas, que acuso recibo. Pero ¿cómo conectamos lo privado y lo público y que todo encaje en el mismo sistema? Que los sistemas de validación no sean independientes cada uno y diferentes, porque entonces entraremos en un nuevo mundo de burocracia electrónica. Y la idea es que la tecnología nos facilite la vida y no nos la complique. El mundo ha conocido revoluciones, las religiosas desde hace 2000 años, las culturales del Renacimiento, las políticas y jurídicas en Inglaterra y Francia, las industriales, todas ellas han provocado un mundo nuevo. Pero todas ellas tenían el mismo protagonista, el ser humano, con sus imperfecciones, sus derrotas y sus victorias. La revolución tecnológica es entonces única, pues no será protagonizada por humanos, sino por máquinas pensantes que esperemos con optimismo, prudente optimismo, lleve a un mundo más virtuoso, sin dejar de pensar con algo de temor en que podría ocurrir si los creadores se convierten en usuarios y los usuarios en formas prescindibles de una forma de vida pasada, en modelos obsoletos siempre en busca de algo nuevo. Y con esto concluyo y les dejo la siguiente reflexión. Y en esto quiero también, como una opinión personal, afirmarlo. Seremos los jueces quienes debemos resolver y deberemos resolver los casos antes que las leyes se adapten al futuro que se viene. Estos casos que resolveremos hoy traerán las soluciones que nos permitirán entender hacia dónde vamos, qué necesitaremos y de qué carecemos para un nuevo mundo que sí demandará nuevas reglas de juego. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mientras esperamos la presentación que armamos, quiero agradecer la invitación, sobre todo a Pablo. Gracias a Ertal una vez más por invitarnos a formar parte de esta asunción convergente. Y a Grupo ISOS, María también, muchas gracias por la invitación. La realidad es que para Telecom es un orgullo poder participar de este tipo de eventos y por lo menos de nuestro lado demostrar qué acciones llevamos adelante y cuál es nuestro punto de vista relacionado a lo que tal cual se llama la mesa, piratería, ciberdelitos y la propiedad intelectual. Creo que hoy en día en el mundo estas tres cuestiones están íntimamente relacionadas. Quizás antes se hablaba solamente de la piratería sin hablar del ciberdelito y hoy en día uno y otro van de la mano porque justamente la tecnología nos lleva a que una cosa esté relacionada a la otra, con lo cual es importante poder tener un panel conformado por empresas como también por Poder Judicial, público y privado, que estemos juntos conversando sobre esta temática. Brevemente, una introducción relacionada a, bueno, ¿qué es Telecom? Telecom, vamos a decir que es una empresa de telecomunicaciones principalmente, pero la realidad es que hoy en día somos una empresa ya de tecnología. ¿Por qué? Porque existe Internet en las cosas, porque tenemos una billetera digital, hoy en día tenemos la FinTech, Personal Pay. Es una empresa argentina que principalmente brinda los servicios de telefonía fija, móvil, Internet, ya sea de hogar, de empresas, como de entretenimiento. Hoy principalmente voy a estar hablando de la parte de entretenimiento porque vamos a hablar puntualmente de lo que es la propiedad intelectual. Pero bueno, es una empresa que tenemos, podríamos decir que tenemos dos caras del mismo mostrador porque hoy en día se utiliza Internet para un montón de cuestiones ilegítimas, pero por otro lado nosotros protegemos los contenidos que nosotros brindamos. Es una empresa que también tenemos obviamente presencia territorial en Paraguay, en Uruguay, en Chile y en Argentina. ¿Qué es lo que protegemos? Principalmente, como les decía, protegemos Flow, que es nuestra plataforma de entretenimiento. En esta plataforma se puede visualizar todos los canales. Tenemos on demand, streaming, recitales, juegos en línea. Tenemos más de 24.000 horas de contenido. Y estos últimos años, ya desde el año 2021, se están realizando coproducciones exclusivas en donde la empresa invierte en crear series que solamente se puedan visualizar a través de Flow. Esto lo que lleva justamente es a que estas series luego, posteriormente, muchas veces sean pirateadas y sean puestas en contenidos en páginas ilegales. Y ahí es donde Telecom podemos nosotros directamente como titularidades, porque como tenemos la propiedad de estas series, podemos ir directamente contra cualquier ofrecimiento.
Dicho esto, también incluso estas series, este contenido que se hace, ha sido galardonado. Digo, tenemos 2 Martín Fierros, uno este año, otro el año pasado, porque son series que realmente son muy buenas, que al público le gusta. Entonces, esta es la otra contracara, ¿no? Uno crea contenido, invierte en contenido bueno, de calidad, que a la gente le gusta, y por otro lado, nos vemos también afectados directamente que estos tipos de productos se ven pirateados en Internet. Y por último también, otro de los focos que se estuvo dando justamente a esta plataforma de entretenimiento es poder poner a disposición recitales en vivo. Podríamos decir, años atrás uno se unió a un recital, no podía verlo básicamente, salvo que se compre el CD luego, si es que el artista lo comercializaba porque filmaba el evento. Hoy en día con Flow tenemos recitales del Festival de Lollapalooza, tenemos Paul McCartney que está próximo a venir, Primavera Sound, eventos de primera y eventos que tenemos que hacer una cobertura en vivo durante el recital. Les vamos a estar contando cómo lo estamos cubriendo, y también post-evento, porque esto se pone luego en la plataforma a disposición para que cada usuario pueda verlo cuando quiera, donde quiera. También vemos que se ve retransmitido en otras plataformas ilegales. ¿Cómo combatimos esto? Tenemos un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque justamente, como hablábamos, necesitamos ingenieros, gente de informática que verifique el contenido, cómo se está transmitiendo, la gente de fraude, de ciberinteligencia, que nos pueda también verificar las plataformas, dónde se ofrece, qué se ofrece. Tenemos el área de Research y Development, que es un área bastante nueva, novedosa, justamente relacionada a lo que son los productos relacionados a la tecnología. Creamos una plataforma para nosotros poder directamente encontrar en Internet cada ofrecimiento y poder solicitar las bajas o incluso investigarlo y llevarlo a la justicia. ¿Cómo lo combatimos? A ver, creemos que hoy en día no hay una fórmula única ni estanca, pero sí tenemos la convicción de 4 ejes centrales que los venimos llevando adelante hace mucho tiempo. Para comenzar, quizás no lo expliqué, pero nosotros tenemos un área de asuntos penales y delitos tecnológicos. Somos abogados, especialistas en derecho informático y ciberdelitos. Llevamos adelante las causas judiciales, que ese es uno de los primeros focos importantes a tener en cuenta. Nosotros investigamos, hacemos la recopilación de la prueba, compramos los productos y llevamos adelante las causas. Participamos de los allanamientos, nos constituimos como parte de los procesos penales, con lo cual la realidad es que queremos nosotros llevar casos ejemplificadores a la justicia. Le voy a estar comentando algunas de las causas que tenemos vigentes, pero para nosotros es importante llevar a la justicia y no quedarnos simplemente con alguna acción administrativa, que también hay que hacerlo, ¿no? Porque hoy en día son tantos los frentes que uno tiene que estar combatiendo, porque es tan inmediato, es tan digital, que necesitamos afrontarlo de distintas maneras. Otra de las maneras es justamente solicitar las bajas a los marketplaces. Hoy en día los ofrecimientos se ven en todas las plataformas, TikTok, Facebook, Twitter, Meta, cualquiera de todas ellas, se ven ofrecidos. Entonces, como no se puede llevar adelante, obviamente, la judicialización de cada ofrecimiento, lo que hacemos, que estas plataformas, por suerte, que tienen el derecho americano, tienen el Notice and Takedown, con lo cual permiten a los titulares, por lo menos nosotros desde la marca, cuidarla y solicitar las bajas de estas publicaciones. Por otro lado, como les decía, tenemos una herramienta. Nosotros nos estuvimos obligados a contratar y a realizar en realidad un desarrollo interno de una herramienta que verifique en Internet todas las publicaciones, todos los ofrecimientos, todas las menciones de la marca, porque la realidad es que esto es tan inmediato y tenemos que tener la misma tecnología que utiliza el otro, porque la realidad es esa. La tecnología vino para ayudar un montón de cosas, para estar conectados, pero también hay personas que la utilizan con fines que no son del todo buenos. Entonces nos pasaba que las empresas teníamos que también tener estas mismas armas y esta misma tecnología justamente para evitar que esto siga proliferándose. Y por último, y no menos importante, formar parte justamente de asociaciones. Sartal, este centro de estudios, para nosotros es muy importante poder participar de estos eventos, como así también en su momento cuando se hizo el manual de buenas prácticas en la OEA. Creemos que hay que tener un rol muy importante, por eso formamos parte de estas asociaciones. También formamos parte de la TBC, ACIET, que es la empresa interamericana de las empresas de telecomunicaciones. Hace poco hizo un estudio de piratería, que es muy bueno, porque tener estadísticas y conocer, primero, por qué plataformas son lo que se está transmitiendo los contenidos.
¿Cuál es el uso que se le hace, ¿no? Uno de los datos que no era menores era que para poder consumir una página ilegal, por ejemplo, de fútbol, el usuario hace hasta 7 clics para poder ver el evento. Y esos 7 clics que hace en realidad son todas ventanas que son phishing. Son ventanas en donde el usuario pone a disposición sus datos personales, su ciberseguridad. Entonces, por eso, cuando venimos a decir la piratería y los delitos informáticos, la ciberseguridad, están íntimamente relacionados. Porque cuando uno va a ver este tipo de contenido, no lo ve gratis en realidad. Porque lo que está dando son sus datos personales, con lo que hoy en día uno tiene que cuidar sus datos personales. Con lo cual, este informe, que si visitan la página de ACIET, lo acaba de lanzar, es muy bueno. Creo que trae justamente a colación que podamos concientizar y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de piratería, porque muchas veces no sabemos el foco, no sabemos el dato, la estadística, con lo cual, bueno, celebro este tipo de eventos y formar parte de estas asociaciones. Y bueno, para entrarnos bien sobre, bueno, ¿cómo atacamos esto? Esta es la plataforma que creamos, que tenemos para controlar en Internet durante cada evento. Por un lado, los que son eventos en vivos de recitales. Dentro de estos eventos en vivo en los recitales hacemos la cobertura en vivo y se detectan cada uso, cada mención, cada retransmisión ilegítima, le ponemos una marca de agua, tenemos el logo de Flow puesto. Y por un lado, bueno, cada vez que hay un match, hacemos la solicitud de baja a cada plataforma. Y por otro lado, también la utilizamos para lo que es los usos indebidos de las marcas. En cualquier plataforma de Internet, red social, marketplace, también utilizamos esta herramienta. Lo que es los eventos de los recitales que hemos tenido desde el año pasado, 2023 y 2024, hemos solicitado 3.410 videos de baja. El dato importante y tener en cuenta es que uno piensa que el evento uno lo quiere consumir en el momento porque se está produciendo ahora y no quiero quedarme atrás de lo que pasó en el Lollapalooza. La realidad es que el 75% de las bajas las hacemos post-evento. ¿Qué quiere decir? La gente lo sigue consumiendo posteriormente al evento. El 25%, que en realidad el 27%, es durante el en vivo, durante el momento que se está transmitiendo el contenido, pero como nosotros lo subimos a la plataforma, también eso termina siendo luego tomado y transmitido o puesto a disposición en distintas páginas web. No solamente solicitamos las bajas, sino que también internamente nosotros somos de Telecom, es una de las empresas que tiene el mayor CDN, el mayor servidores justamente para poder dar un contenido de calidad, poder dar que el cliente tenga la mejor experiencia de usuario. Eso lleva también que muchas veces los delitos informáticos y tecnológicos se utilicen nuestros señales, nuestros servidores para tomarlos y transmitirlos en las páginas ilegales. Esto lleva a que se nos sature el servidor, con lo cual acá tenemos un equipo técnico que es el de Flow Factory que constantemente está visualizando cada vez que hay un partido, un superclásico, cada vez que hay un evento en vivo, tener que estar mitigando, haciendo filtrados en nuestras redes para evitar justamente la saturación de nuestros sistemas. Porque también no solamente va a afectar la puesta de producción, digamos, de estos eventos, sino también afecta la calidad del servicio de nuestros usuarios, porque a la hora de, que ha pasado, creo que alguno quizás ha tenido una experiencia, sea con nosotros o con alguna otra plataforma, que en un Boca River o en algún partido la plataforma no anda, y se debe a esto. Este es el motivo por el cual la plataforma no anda, por todos los accesos ilegales que se están tomando y que están saturando los servicios. Por suerte, hoy en día hemos logrado tener una solución tecnológica que evita esto. Estos filtrados son del año pasado, pero hay que estar atentos porque siempre el ilegal busca la manera de saltear las barreras que tenemos. Esto es algo muy dinámico. Acciones por uso indebido de marcas. Y acá también, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene el tema de por qué cuidamos la marca? Por dos motivos. Los usos indebidos de marca que nosotros notamos, uno es por cualquier ofrecimiento de venta de productos nuestros. Por ejemplo, venden un decodificador, venden las credenciales, con lo cual nosotros cuidamos desde el punto de vista de denunciarlos a la plataforma que puso a disposición esto. Pero por otro lado también, hoy en día, con el auge también de hacerse pasar por atención al cliente o inventando una publicación, hasta hace mucho se había sacado una promoción que no existía oficialmente, que era Flow para jubilados, con una promoción súper económica, que la finalidad que tenía era contactar a la gente y sacarle los datos, hacer un phishing, pedirle un pago. Entonces,
ahí hay una afectación directa a nosotros económica, por así decir. Yo no pierdo plata, por así decir, pero la realidad es que afecta a la marca directamente porque el reclamo posterior es hacia la compañía y además, justamente lo que nosotros queremos es cuidar a los clientes. Borrar de internet cualquier ofrecimiento que hay legítimo porque somos una empresa que cuidamos la marca. Tenemos más de 1.135 solicitudes de baja en todas las plataformas. Y estas son las marcas de lo que sería de este año pasado y este año que hemos estado solicitando. Por supuesto, Personal Flow, que es la marca principal asociada a los productos, atención al cliente y a la comercialización, es la que está número 1. También está Personal Pay, que es la billetera digital nuestra. Y también está, bueno, las marcas de Personal Pay en Uruguay también hemos tenido que solicitar bajas, perfiles falsos, gente que se hace pasar por atención al cliente. Y las redes sociales principales, bueno, Instagram, Facebook, que Meta realmente es una tarea muy ardua la que tenemos que hacer, porque esto es muy dinámico. Realmente estamos corriéndola de atrás de alguna manera porque el perfil ya se creó, con lo cual potencialmente ya pudo haber habido una víctima y nosotros siempre lo vamos a encontrar cuando el perfil ya está creado. No estamos pudiendo evitar la previa, ¿no? Digamos, sentar quizás a los intermediarios y ver de alguna manera que se eviten. Si sabemos que Flow es un logo único y rescripto, las cuentas, bueno, ya favoritas y todo, poder justamente evitar que se creen estos perfiles porque la compañía tiene uno nada más oficial en cada red social, con lo cual todos los demás que se están creando son ilegítimos y se están utilizando con fines ilegítimos. También, bueno, formamos parte del programa de Mercado Libre. Mercado Libre es uno de los marketplaces más importantes en Latinoamérica, con lo cual también estamos adheridos a su plataforma. En este caso, y realmente estamos muy satisfechos con la plataforma, nosotros no tenemos ninguna comercialización de los productos a través de Mercado Libre, con lo cual cualquier ofrecimiento, cualquier mención de la marca para nosotros es ilegítima, porque no comercializamos nada. En cambio, quizás en otras redes sociales puede pasar que tengamos perfiles de atención al cliente reales, con lo cual también nos tomamos el trabajo de denunciar los ofrecimientos. Muchos de estos ofrecimientos también están asociados a venta de otro tipo de productos, muchas veces ofrecían un control remoto aparentemente universal, pero atrás de ello te ofrecían otro tipo de servicios nuestros. Entonces, si bien, como les decía antes, hacemos las bajas, solicitamos las bajas, que estas bajas lo que hace es, dentro del procedimiento, si no lo conocen, nosotros tenemos Celista, por suerte poniendo palabras claves, trae todos los resultados asociados, y nosotros denunciamos la publicación. El vendedor que hizo la publicación tiene 4 días para responder. La gran mayoría de los casos no nos responden o nos responden con datos diciendo esto no es ilegal, o otros también lo venden, que es muy común que nos digan eso. Yo vi más publicaciones de estas, entonces por eso se excusan en que lo de ellos estaba bien. Al confirmar nosotros la baja, porque el ofrecimiento es ilegítimo, recién ahí se suspende y se penaliza al vendedor. Entonces, acá qué es lo que nosotros también traemos y queremos compartir con la industria, utilicen estas plataformas porque luego Mercado Libre, estos usuarios que están penalizados, ellos no los permiten volver a ser usuarios. Entonces, se les deja una marca a cada oferente que pone a disposición productos ilegítimos, con lo cual es importante que lleguemos adelante estas cuestiones. En algunos casos también hacemos a través de la brand, de este sistema, podemos llegar a cotejar algún tipo de dato de, bueno, quién es el usuario. Te dice qué datos se registró, número de teléfono, usuario, email. Y ahí uno también puede hacer una investigación, desde ya, más allá de comprar el producto, que nosotros lo compramos siempre para validar que sea real la oferta, porque también existen muchas publicaciones que dicen venderte algo que no es real y después te terminan estafando. Bueno, cuando cotejamos que efectivamente se vende un producto que es ilegítimo, también certificamos ante escribano público, guardamos todos los datos y judicializamos la causa. Y ahora sí vamos a las causas penales. Acá en Argentina, también, parecido a Uruguay, no tenemos una legislación digital nueva de las nuevas tecnologías asociada a la vulneración de la propiedad intelectual. Tenemos una ley bastante antigua, que si bien se ayornó a lo que sería la tecnología o lo digital, creemos que es insuficiente por lo menos para lo que es hoy en día la piratería y el robo de señales, o ahora les voy a mostrar los casos de las cajas que ya vienen embebidas con las señales o con series o con películas. Nosotros que litigamos en el foro penal utilizamos estos delitos, estos artículos, el uso indebido de la marca, porque generalmente los ofrecimientos están vinculados a la mención de la marca.
La problemática que tenemos quizás en Argentina es que un delito de la ley de propiedad intelectual conlleva al artículo de estafa en el Código Penal, que es un delito ordinario, y el uso indebido de la marca es un delito federal, con lo cual tenemos dos delitos de dos fueros distintos, con lo cual el delito federal termina absorbiendo lo que sería, por ejemplo, un ofrecimiento o una venta de un producto nuestro, con lo que lleva a llevar adelante una investigación en un fuero federal en Argentina. Asimismo, también la marca, el uso indebido de marca, el delito marcario, tiene una pena muy baja, tiene 2 años de pena máxima, lo que conlleva que sea un delito fácilmente prescribible, ¿no? Cuando no tenés identificado a la persona y tenga que haber una investigación de oficiar a Meta o alguna empresa, hacer una investigación, recopilarla y poder identificarlo, allanar, y el primer acto interrumpido, la indagatoria, 2 años es muy poco. Con lo cual, por eso también tenemos que elegir concretamente cuáles son los casos que llevamos adelante la justicia. Porque la realidad es que después se termina prescribiendo la acción. Entonces, intentamos también, bueno, si no hacemos por estafa informática, ¿no? Cuando hay un acceso indebido a nuestros servidores y toman la señal, bueno, ahí ya vamos a hablar de un delito que tiene una pena máxima de 6 años, es otra cuestión. Si bien también ahí, ¿cuál es la otra problemática que nos encontramos? Estafa informática, delito informático. Hay pocas fiscalías especializadas. Hay igualmente, y les voy a mostrar algunos casos que tenemos, pero este tipo de delitos, que es un fuero ordinario, es muy difícil que la justicia también termine de elucidarlo, porque el pirata tiene más tecnología que nosotros. Se oculta con VPN, se oculta en servidores de distintas partes del mundo, los dominios todo el tiempo van cambiando, con lo cual es muy difícil poder sencillamente en una investigación lineal, por así decir, encontrar a la persona que está detrás. Con lo cual se necesitan fiscalías especializadas o técnicos informáticos, quizás una división de la policía, que pueda identificar a la persona que está detrás de estos ofrecimientos. Causas judiciales. Suspensión de juicio a prueba. Suspensión de juicio a prueba, hemos llegado a resolver tres causas por este motivo. No es una condena, el instituto lo que hace tiene una pena, generalmente tenemos 3, de 1 año y de 2 años, que si bien, vamos a decir, lo que queremos es ejemplificar y por lo menos de nuestro lado llevar adelante estas causas y que por lo menos las personas que se dedican a ofrecer esto sepan que Telecom denuncia los ofrecimientos. Uno de ellos era un ofrecimiento Mercado Libre, otro fue en Meta, que vendía las credenciales Flow. Fuimos al allanamiento, peritamos los teléfonos, claramente lo vendía. De hecho, formaba parte de un grupo, como que esto siempre es así, no es una sola persona, sino que era un retail, un vendedor de otro grupo que daba las claves, que eran también de otros países, de otras provincias dentro de Argentina. Y bueno, por lo menos ahí también se desmembró esa causa y era en Capital Federal, se fue a Gran Buenos Aires y se fue a Córdoba y eran varias las personas y por lo menos ahí sí se pudo desmantelar esos ofrecimientos que había, porque hoy en día en el mercado ya sea por Telegram o cualquier red social, el negocio de vender o poner esto a disposición de las personas es muy sencillo, con lo cual por lo menos acá en este grupo puntual que revendía credenciales, que eran de todas las OTT, ¿no? Estaba Spotify, Netflix, Flow era una más, pudimos por lo menos desalentarlo y quitarlo por lo menos en este momento. Después tenemos causas hoy en día vigentes por uso indebido de marcas y están relacionadas sobre todo más a un phishing, porque se hacían pasar por atención al cliente nuestra y le pedían datos de tarjeta. Bueno, el famoso caso de te hablo por WhatsApp y te bajate este link, entra acá y te toman todos los datos bancarios. Desgraciadamente eso es muy común. Hacemos campañas de concientización informando cuáles son los canales oficiales, pero bueno, sabemos que muchas veces terminan accediendo a un link y se le toma el teléfono y son estafados. Pero lo que quería dejar para lo último, el tema de los IPTV. Hoy en día el auge de los IPTV es lo peor que estamos teniendo porque a un simple clic están accediendo a una grilla inmensa de canales internacionales, la grilla de todos los países, en algunos casos pago, en algunos casos gratuito. Y entre estas IPTV o páginas web que hemos denunciado está Fútbol Libre. Fútbol Libre hoy en día es la plataforma más grande de Latinoamérica para poder consumir el fútbol. Hoy en día se llama Pelota Libre, o fue cambiando, fue variando. Hoy una causa judicial muy grande, Capital Federal, en el Foro Federal, como así también hay otra causa, la Fiscalía Especializada de San Isidro. Hoy en día se van a unificar a una misma fuente.
En esta causa incluso se hizo un bloqueo de, si no me equivoco, 80 URLs distintas, que son estos bloqueos por DNS, que como bien sabemos no son suficientes, porque DNS es un dominio. Hoy en día la web es futbollibre.net y inmediatamente luego del bloqueo la cambiaron. Con lo cual el contenido se sigue viendo y los tipos de bloqueos para nosotros no terminan siendo del todo efectivos si no se va contra el autor o el que pone a disposición este contenido. Bloquear es tapar el sol con un dedo. En un momento dado podrás darle mala experiencia al usuario, pero no termina siendo algo del todo efectivo porque se sigue transmitiendo el contenido y eso es lo que tenemos que nosotros desalentar de alguna manera, ¿no? Evitar que esto se siga poniendo a disposición. También hicimos la denuncia por Magis TV. Magis TV hoy en día, no sé si vieron las noticias de hace poquito, es una plataforma que pone a disposición todos los servicios, ya sean series, películas. En nuestro caso tenían unas coproducciones, que ahí es donde nosotros decimos, nosotros como cableoperadores de alguna manera no tenemos la propiedad intelectual directa de las señales, ¿no? Las señales son de los programadores, pero como tenemos contenido exclusivo, estas series, estas coproducciones, pudimos también ser legitimados activos para poder hacer la denuncia y justamente solicitar las bajas y está en investigación esta causa judicial hoy en día en Magis. Terminar. Perfecto, ya estoy terminando. Estas son la situación actual de las cajas, las TV Box. Hoy en día se comercializan libremente en cualquier lado y ya muchas de estas vienen embebidas con las señales. Acá creemos que es importante quizás, y un poco lo que nosotros también hacemos foco, es que entes reguladores tengan en cuenta, o mismo aduana, que ingresan estas cajas, hacer algún control, verificar, ¿no? Estas cajas cumplen con la normativa para poder ingresar al país, cumplen con todo el protocolo, así que esta es una duda que dejo acá porque me parece importante, un desafío para nosotros poder evitar que estas cajas se estén reproduciendo en el país. Y por último, para cerrar, justamente, bueno, legislación aplicable hoy en día. Me parece que tenemos que ayornar nuestros códigos penales o legislaciones que sean conexas y que justamente combatan esta piratería. Las campañas de concientización, como les decía, hoy en día la propiedad intelectual y el ciberdelito van de la mano y la protección de los datos personales también. Ver gratis no es gratis. Hay una vulneración a los datos personales del usuario que consume esto. Llevar adelante causas penales ejemplificadoras. Bueno, intercambiar conocimientos, hacer este tipo de eventos donde podamos cada uno desde su punto de vista comentar cuáles son las acciones que están llevando adelante y cuáles son las buenas prácticas que se sugieren. Y por último, bueno, creación de fiscalías o juzgados especializados. Esta problemática es inmediata y necesitamos llevar adelante acciones que también sean inmediatas, porque en el mismo momento que un recital o un partido de fútbol se está retransmitiendo por internet, en ese mismo momento ya se ve afectada la propiedad intelectual, ya se ve afectado el negocio, con lo cual creemos que tenemos que llevar adelante acciones que sean inmediatas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Sertal por la invitación para formar parte de este tipo de eventos que bueno, son, como dijeron ya los que me precedieron en el uso de la palabra, muy importantes para, bueno, de alguna manera trabajar juntos específicamente en la lucha contra la piratería, que es algo que interpela a todo este sector. Y bueno, nosotros desde la DINAPI estamos trabajando arduamente para hacerle frente a este tipo de delitos, mostrar un poquitito lo que hacemos. La idea no es que sea algo demasiado extenso. La presentación que yo había preparado para este encuentro en realidad no se pudo abrir. La idea de esa presentación era iniciar un poquitito donde Carolina se quedó, que es hablar un poco de las buenas prácticas o qué es lo que nosotros identificamos como unas buenas prácticas o consejos que de alguna forma los aprendimos en este tiempo. Y iniciábamos esa lista con la capacitación. Nosotros encontramos cuando asumimos la institución el mes de agosto del año pasado que se había hecho muy poco contra este tipo de flagelos, ¿verdad? Generalmente
las capacidades institucionales estaban mucho más fortalecidas y abocadas a la lucha contra la piratería en entorno físico o la falsificación, donde efectivamente es, digamos, un poco más sencillo porque uno tiene la evidencia una vez que se incauta queda en un depósito lista para cualquier momento que la autoridad judicial o fiscal necesite hacer algún tipo de relevamiento, peritaje, etc. Sin embargo, con este tipo de evidencias digitales ocurre que, como bien dijo también Carolina, en un partido de fútbol una retransmisión ilegal de ese contenido desaparece normalmente luego de transcurridos estos 90 minutos, ¿verdad? Entonces requiere de las autoridades un compromiso adicional y una adecuada colección de esa evidencia digital. Otra buena práctica que encontramos es la realización de encuentros entre el sector público y privado. Nadie conoce mejor sus derechos que los titulares, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil cuando uno tiene esa colaboración desde el principio y recibe esa asistencia que solamente muchas veces el titular puede dar a las autoridades competentes. También nosotros desde INAPI hemos facilitado, gracias a distintos actores del sector privado que están acá presentes, la instalación de mesas de trabajo para abordar determinadas problemáticas, específicamente en lo que atañe a la piratería de contenidos, por ejemplo. Y en este mismo sentido también esas campañas de sensibilización y de concienciación a la que hacía referencia también Carolina, creo que son muy importantes porque como autoridades, en el caso de DINAPI, órgano de ejecución de la Política Nacional de Propiedad Intelectual, recurrir directa y como primera medida a una acción penal, muchas veces no se condice con la filosofía detrás de la misma institución. Entonces, nosotros siempre tratamos de generar espacios para que la ciudadanía conozca qué son los derechos de propiedad intelectual, cómo están divididos, cómo ellos pueden proteger sus propias creaciones y obviamente a su vez las consecuencias por invadir derechos de terceros. Entonces, este tipo de encuentros los hemos realizado y los hacemos de hecho desde niños en edad escolar para que entiendan los riesgos, no solamente a nivel legal, sino poner en riesgo sus datos, poner en riesgo, digamos, a veces la propia empresa donde trabajan, ¿verdad? Cuando estamos hablando ya de personas en edad universitaria, también con distintos sectores de la industria, ¿verdad? Como les dije, facilitando encuentros con los creadores de contenido, por ejemplo, no sé, las cableoperadoras. Y, por ejemplo, también ahora estamos trabajando y el viernes hicimos un evento con influencers. O sea, los influencers también son generadores de contenido y muchas veces, incluso de forma involuntaria, están ofreciendo servicios que de alguna manera son ilegales y ellos no tienen conocimiento acabado de eso. Entonces, la idea es hacer primero esos encuentros para que después no digan que no se les avisó cuando hacemos algún tipo de acción. Una cuestión también que destaco como buena práctica es la colaboración entre las instituciones que están un poco más avanzadas en esta lucha, ¿verdad? Con la DINAPI, como nosotros iniciamos esta lucha y empezamos a trabajar arduamente, recibimos mucha capacitación de organismos internacionales y también de instituciones análogas de otros países, por ejemplo del Perú, en donde de alguna manera se fortalecen las capacidades institucionales a través de la experiencia de los demás. Y específicamente ya cuando estamos con toda esta capacidad y tenemos todos los elementos y se fracasó de alguna manera en lo que es la parte de capacitación y sensibilización y vemos que igual estamos encontrando este tipo de infracciones que tienen lugar, la idea es también recurrir a acciones. Y en estas acciones trabajamos conjuntamente con distintas instituciones que tienen competencia en la materia. A diferencia de Argentina, tenemos fiscales especializados en Paraguay. Tenemos 4 en Asunción, que cubren todo Asunción y el Departamento Central. Tenemos 2 fiscales en Villa Ayes, que cubren todo lo que es el territorio del Chaco.
y tenemos 4 fiscales en Ciudad del Este que cubren todo lo que es el departamento de Alto Paraná. La idea es ir fortaleciendo también y trabajando conjuntamente para que en cada departamento exista por lo menos un fiscal competente, bueno, en los departamentos de la República que restan. La policía tiene también una división de policía especializada que se dedica a temas de propiedad intelectual. Y en estas acciones es importante, como dije, recabar adecuadamente la prueba, hacer investigaciones minuciosas. Hay algunas en trámite, otras que se han realizado. Y de toda esta experiencia que yo vengo a comentarles hoy, concretamente quise materializar esto en un resultado concreto. ¿Cómo jugó un papel preponderante en lo que es el fortalecimiento de capacidades, específicamente en lo que es mi institución, la DINAPI? Todo lo que dije, la capacitación, los encuentros público-privados, la colaboración con organizaciones internacionales, las investigaciones minuciosas, que se traducen, esto pasó la semana pasada, pero desde el mes de noviembre lo estamos encarando, la participación de la DINAPI en la operación 404 en su 7ª edición, que es una operación internacional encabezada por el Ministerio de Justicia del Brasil, donde también participó Argentina, Perú y obviamente Reino Unido y obviamente también el dueño de casa, que es Brasil. La operación se desarrolló la semana pasada, pero nosotros tuvimos que trabajar desde noviembre en lo que es fortalecimiento de capacidades. Tuvimos colaboración de personas que han venido a Asunción para enseñarnos cómo hacer frente a este tipo de delitos que ocurren en entornos digitales. Hubo reuniones preparatorias en la ciudad de Brasilia. Entonces, inicialmente lo que Paraguay contribuyó es en el bloqueo de 6 sitios que básicamente lo que hacen es permitir la descarga de contenidos que están subidos a YouTube. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Agarraban y todo lo que es video, música, estos sitios permitían descargar, violando términos y condiciones de YouTube, violando los derechos de los artistas, intérpretes, productores y autores, y obteniendo un archivo físico que, una vez en poder del infractor, ya se pierde completamente control sobre el uso que se hace del mismo. Entonces, paradójicamente también, la compañía que denunció, que es la industria fonográfica, dio cuenta de una enorme cantidad de accesos que se daba desde nuestro país, la cantidad de descargas de repertorio, inclusive en gran medida nacional, y un condimento adicional en horario de oficina. Entonces, ¿qué quiere decir? La gente usa el internet del jefe para descargar estos contenidos, ¿verdad? Exponiendo también a la empresa. Esta es la denuncia. Luego nosotros hicimos unas averiguaciones previas, pusimos en conocimiento esto. O sea, nosotros como DINAPI, al recibir la denuncia de la industria fonográfica, hicimos un recabamiento inicial, recabamos algunas pruebas que luego de estos primeros trabajos que hicimos en sede administrativa pusimos a conocimiento del Ministerio Público, y el Ministerio Público luego hace una constitución en la DINAPI para corroborar los extremos alegados en la denuncia, y posteriormente solicita al juez penal de garantías interviniente, esto fue en sede penal, la medida cautelar de los bloqueos de los sitios, que termina con una resolución judicial que libra oficios a los distintos ISP y también da cuenta o informa de ello a la CONATEL. Evidentemente, son nuestros primeros pasos en este tipo de medidas. Ya es sabido que los infractores después encuentran la manera de burlar. Nos gustaría tener un poco más de capacidades para ser mucho más reactivos. En eso estamos trabajando. Y la idea es justamente ir por lo menos lo más cerca posible o seguirle el rastro lo más de cerca a los delincuentes y no tener una reacción al hecho, como dijo Carolina, sino encontrar mecanismos que permitan tener, digamos, una reacción un poco más inmediata cuando estos hechos tienen lugar. Esa
ese es el desafío y es a lo que nosotros estamos apuntando, y en este sentido merece la pena destacar no solo el trabajo que está haciendo la DINAPI, sino toda la respuesta de las distintas instituciones que están trabajando en forma coordinada contra este tipo de flagelos acá. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, como se dice, destacando el trabajo del Ministerio Público, de la Policía Nacional y también de la Corte Suprema de Justicia a través de sus jueces, que con mucha valentía también entendieron la necesidad y la pertinencia de este tipo de medidas. Así que muchísimas gracias y cualquier cosa quedo a disposición. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de Sertal por la invitación a participar de este evento. No sabía cómo eran las características, pero las voy viendo ahora. Pensaba que no iba a conocer a nadie, pero conozco a varias personas. Y me dieron pie con algunas de las cosas que fueron diciendo, con investigación de cibercrimen, ciberdelito, crimen transnacional organizado, y justamente sobre eso venía a hacer mi presentación, teniendo en cuenta el ambiente en el que se está discutiendo y los temas puntuales objeto de la agenda del día. Y en ese caso la idea mía es utilizar unos minutos del tiempo en mostrarles una causa que estamos trabajando desde hace 5 años, justamente de una organización criminal que ya trasciende a 43 países. Estamos trabajando con Interpol en una operación internacional que se llama Operación Chacal. Vamos por la 4ª etapa y un poco contarles los resultados de las primeras. Esta causa se inició con un BEC, un Business Email Compromise, ¿sí? Nosotros sabíamos que este tipo de delitos no los comete una persona en forma aislada, sino que tiene una estructura montada atrás. Y empezamos a trabajarlo con el único dato que teníamos, que era la cuenta en la cual se depositó el dinero producto de esa estafa, ¿sí? Ahí pedimos toda la información bancaria, pedimos desde la apertura de la cuenta, pedimos al Banco Central todos los productos bancarios que tuviera y desde la apertura. Paralelamente seguimos la transferencia puntual, se había extraído dentro de las 24 horas de un cajero, salvo un porcentaje que era el 5%, que después determinamos que era la comisión de la persona que se dedicaba a eso. Y a partir de la información que surgió de todas las cuentas bancarias que tenía esa persona, empezaron a surgir muchísimos hechos, empezamos a contactar a las víctimas, la mayoría no había denunciado, pero al contactarlas nosotros empezaron a denunciar los hechos. Se produjo una mínima tarea de campo, se logró ubicar el domicilio de la persona, se hizo un allanamiento, se la detuvo y se secuestraron 3 dispositivos. Y ahí le voy a pedir por favor a los chicos que me pongan en pantalla el primer gráfico que les dejé. Esto por ahí no lo van a entender mucho, pero le cuento lo que tenemos acá. Mis colegas de Argentina sí lo conocen, esto es de la primera etapa. El punto de arriba de toda la pirámide verde es la persona que retiró su plata de la cuenta, ¿sí? Y la puso a disposición de la organización criminal. Todo el resto es un sistema de mulas bancarias que tienen organizados. Cada punta de pirámide es un organizador de grupos de mulas bancarias, ¿sí? Cada punto de la base de cada pirámide es una mula bancaria que pone a disposición su cuenta bancaria y además se pone a sí mismo a disposición para retirar el dinero en efectivo dentro de las 24 horas y llevársela a un punto de encuentro que lo organizaban por WhatsApp o por cualquier otra red de comunicación y le daba todo el cash. Seguimos adelante con esta investigación, teníamos un montón de información. Para que se den una idea, pedimos al Banco Central los productos bancarios de cada una de esas mulas bancarias y empezamos a hacer todos los trabajos para atrás con la división de lavado de activos, mientras con la división de delitos tecnológicos avanzábamos respecto de todo lo que era investigación en fuentes abiertas, con agentes encubiertos digitales y con accesos remotos a sistemas, que son mecanismos, herramientas que usamos desde hace 8 o 10 años, sobre todo en este tipo de delitos complejos. Pasamos por favor al siguiente gráfico. Eso nos llevó en un plazo más o menos de unos 8 meses a hacer unos 40, 50 allanamientos simultáneos en esa primera etapa, donde estas son todas las personas que detuvimos dentro de ese esquema que les mostré recién, ¿sí? De todas estas personas secuestramos unos 70, 80 dispositivos, que nos llevó tras unos meses más de investigación, porque hubo que pedir la información bancaria de cada uno. Había personas que una tenía 72 cuentas bancarias, seguía su nombre, 22 en un mismo banco, para que vean cómo hay una connivencia del sistema a veces que dificulta este tipo de operaciones. De estos dispositivos sacamos información, pasamos por favor al próximo gráfico.
Y esto es lo que nos surgió de la información de esos teléfonos que pudimos en ese momento abrir. Acá ya teníamos transferencias a varios países. Hoy en día comprobamos transferencias a 43 países. No nos daban los números con la cantidad de hechos que teníamos, la cantidad de fraudes, porque hicimos un seguimiento a través de Western Union, MoneyGram, Latin Express, y veíamos a dónde iba la plata, y la mayoría terminaba en Nigeria o en Ghana, ¿sí? También descubrimos 2 verdulerías, estaban registradas como verdulerías, pero en las redes se anunciaban como financieras internacionales. Y esas tenían, además de enviar plata a distintos países, a 43 concretamente comprobados, tenían contratado un sistema de SMS mediante el cual cada vez que alguien hacía una transferencia en bitcoins, le llegaba un mensaje de texto que decía la cantidad exacta y el segundo exacto, porque era con hora, minuto y segundo. Con esos datos se puede determinar qué billetera es la que se está utilizando, ¿sí? Pero en ese momento no teníamos las herramientas. De toda esta información de los teléfonos sacamos o comprobamos que habían financiado y ejecutado 2 operaciones de trata de personas. Estaban los audios que secuestramos obviamente 8 veces después de producidos. Organizaban cómo tenían que sacar la plata, a quién llevársela y dónde comprar los pasajes para las chicas que iban a traer del norte, así en esos términos, ¿sí? 2 operaciones de mulas de droga a Alemania y 7 operaciones de mulas postales que mandaban a través de correo, encomiendas, cambiadores de bebés con la goma espuma impregnada en cocaína, ¿sí? Estaban todas organizadas en los audios que nosotros secuestramos a quienes hacían los fraudes informáticos. En esa segunda etapa hubo otros 30 detenidos más, redondeo los números para ser más rápido, de 10 nacionalidades distintas. Los jefes son todos nigerianos, ¿sí? Hasta inclusive tenemos hoy todavía 40 horas de audio en Igbo, que es un dialecto nigeriano que todavía no pudimos traducir a pesar de estar trabajando con Interpol, con el Servicio Secreto de Estados Unidos y con un montón de agencias. Además de la trata de personas y de la trata de drogas, también descubrimos en uno de los domicilios, tenían 5.700 planchas de 5 billetes de $100 cada una, imagínense la cuenta que es, envasados al vacío, eran falsos, según vino una comisión del Servicio Secreto de Estados Unidos a estudiarlos, son de una familia llamada Supernotes, que es una sofisticación, o sea, una impresión muy sofisticada que se hace en Corea del Norte y que hacía tiempo no veían, con lo cual se involucraron en la investigación. En el 2022 empezamos a trabajar, les cuento, quedó en stand-by lo de los bitcoins porque no teníamos las herramientas para seguirlos. En blockchain pudimos determinar que las 4 billeteras que secuestramos, por lo menos en 3 pasos, se comunicaban con una que tenía 36.000 bitcoins. Si quieren hacer la cuenta, son algo así como 2.500 millones de dólares a lo que estaba el bitcoin la semana pasada. Pero bueno, teníamos esa línea cortada. Seguimos trabajando cada uno de estos, que nos llevó a otra etapa y ahí ya ingresamos en esta operación Chacal y empezamos a trabajar en conjunto y haciendo reuniones de trabajo con todos los demás países y a intercambiar información, ¿sí? Esto para que tengan una idea de lo que decimos cuando hablamos de crimen transnacional organizado. Uno de quienes me procedió dijo el organizado y el desorganizado. El organizado está totalmente organizado, ya no hay más narcotraficantes, traficantes de armas o traficantes de personas. El cibercrimen reunió todo y financia lo que en el momento sea más conveniente, ¿sí? Financia absolutamente todo. Los fraudes informáticos que determinamos fueron de todo tipo, desde VEX, el romántico o de Tinder, el del soldado americano, el del paquete diplomático, phishings, el que se les ocurra, ¿sí? Y todo iba a contribuir a lo mismo. Y algo de marcas también. ¿Cómo ingresan los nigerianos a cada país? Su primer contacto con el país van como manteros, o sea, vendiendo productos falsos de las marcas conocidas. Y ahí empiezan, che, me tienen que transferir algo que vendí, no tengo plata en la cuenta, me prestás tu cuenta, después les explican y arman todo esto. Finalmente conseguimos la herramienta para seguir la moneda cripto. Les pido por favor, chicos, el cuarto gráfico, son 5, no se asusten que voy a hacer bien rápido. Este es un gráfico hecho con Chainalysis. El reactor de Chainalysis. Chainalysis es la marca, el reactor es la herramienta que sirve para seguir cripto, ¿sí? Las 4 amarillas que están en esa línea, que hay 7, las 4 de abajo son las que tuvimos nosotros. Con esto se puede determinar qué hacen.
3 exchanges de bitcoins nos pasaron la información. ¿Sí? De 900 y pico de operaciones, 900 y muy poquitas eran con billeteras. Ustedes saben que las billeteras, las cripto, están calificadas según un número de riesgo. ¿Sí? La mayoría en 8 y 9, que es terrorismo. ¿Sí? 6 y 7 es tráfico de drogas, para que tengan una idea de con quién estaban traficando. Hasta pudimos determinar con una organización concreta de terrorismo internacional conocida, porque justamente intercruzamos las billeteras de operaciones hechas en otros países. Esas líneas amarillas que ven son operaciones concretas de compra de paquetes de tarjetas de crédito en la dark web, con eso financiaban otras cosas. No sé si alguien entró o vio cómo se ofrecen en la dark web, se ofrecen los paquetes, y tiene varias columnas con el tipo de tarjeta, el tipo de moneda, promedio de gastos, y una línea que asusta, que dice si está chequeada o no. Si está chequeada quiere decir que ya usaron nuestra tarjeta y no nos dimos cuenta. ¿Sí? Y eso le da más valor al paquete. Y a su vez detectamos un montón de operaciones de compra de crime as a service, de servicios criminales, ¿sí? Que pueden ser de sicarios, de compra de armas, compras de explosivos o instrucciones para hacer un ransomware y obtener más dinero. ¿Sí? Ofrecen el ransomware como servicio, bueno, vos lo contratás, nosotros te lo hacemos y lo que ganás lo aplicás. Entonces, todo eso pudimos determinar a partir de esta herramienta. ¿Qué pasó? Por eso decimos que siempre van más adelante que nosotros. Cuando nosotros determinamos todo esto, empezamos a ver que las billeteras que teníamos siguiendo dejaban de transferir dinero. Y paralelamente nos aparecieron comunes en muchos dispositivos 3 teléfonos que intervinimos. Solo teléfonos porque no tenemos tecnología todavía para interferir otro tipo de comunicaciones. Y acabo un paréntesis, por eso es fundamental la cooperación público-privada en este tipo de investigaciones que nos afectan a todos y tenemos que trabajarlo como equipo. Bueno, teníamos ya toda esta información, empezamos a intercruzar información y la obtenida en otros países nos determinaba también este tipo de financiamiento de terrorismo. O sea que ya teníamos que financian terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de personas y todo con cibercrimen, crimen transnacional organizado y muy organizado, por detalles que ahora les voy a contar porque es muy poquito el tiempo. Y pasamos, por favor, al último gráfico y después de ahí voy a las conclusiones. Este es el gráfico de comunicaciones donde quiero hacer un poco de hincapié. Así funciona una organización transnacional verificada, o sea, verificada por la Operación Chacal y verificado con el cruce que estamos haciendo de las informaciones. El verde es el continente africano, el coloradito de abajo es Oceanía y el amarillo es Sudamérica, pero fundamentalmente operaciones en Argentina. ¿Sí? Esta organización nigeriana, fíjense que toda la nube no está conectada, pero entre cada nube hay 1 o 2 conexiones. ¿Sí? O sea que están todos relacionados. Corté a 5 gráficos, pero tenemos otro con las wallets, también con este sistema de nubes. Las billeteras que usan están conectadas también. ¿Sí? Hoy, cuando se habla de transferencias, y saben que podemos seguir esto, las que les dije, esos 3 teléfonos que encontramos, los intervinimos solo comunicación telefónica, no de otro sistema, y determinamos que eran cuevas en las cuales cambiaban cash por cripto en billeteras frías. Y las llamadas eran graciosas porque decían, hola, sí, Disney, sí, ¿quién es? El Pato Donald. ¿Cuánto tenés? 3 millones de dólares. Bueno, mándame todo por WhatsApp. Y cortan. Tenemos montones de grabaciones de esas. ¿Qué hacen? Llevan 2 millones de dólares y se los dan en un Trezor, que es como un pendrive, y ahí llevan 2.000 bitcoins, 2.000 millones de dólares en un bolsillo, y cuando salen de un país nadie los controla. Estamos trabajando con Interpol en todos los pedidos de captura internacional. En este momento tenemos vigentes 27 alertas rojas, que se secuestren, abrimos un punto que dice observaciones, secuestrar cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento o de transmisión de datos. ¿Por qué? Porque ahí pueden estar sacando la plata. Todos los aduanas te dicen, a ver, lleva más de 10.000 dólares, y ahí pueden estar llevando 10 millones de dólares, ¿sí? Y nadie los revisa. Bueno, y ahora vuelvo a las comunicaciones. Fíjense una cosa, no solamente por teléfono, sino que los medios de comunicación pudimos determinar que usan mayoritariamente el crimen organizado transnacional son WhatsApp, Telegram y Truecaller. Y yo lo grafiqué en lo de Argentina.
el que está ahí de verde en el medio se llama Udiafor, detenido en Argentina. Con cada una de las redes que están comunicados los jefes, tienen las conexiones de los 3 medios, ¿sí? De Truecaller, de Telegram y de WhatsApp. Con lo cual, hoy, para investigar crimen organizado, es indispensable tener acceso a interceptación en tiempo real de esos tipos de comunicaciones. Ustedes imaginen que esas chicas que trajeron del norte 8 meses antes y pudimos descubrir la operación, las hubiéramos ido a esperar a la terminal y las hubiéramos podido rescatar si esa información la hubiéramos tenido en tiempo real. Entonces, acá una primera sugerencia para todas las empresas de comunicaciones y para Sertal en sí, trabajar conjuntamente con los poderes judiciales que están acá, los representantes, para un apoyo a las investigaciones, porque es muy importante todo lo que pueden aportar desde paquete de datos o lo que fuera, que sé que lo están haciendo. Hemos trabajado con Telecom, que han colaborado en investigaciones, y la verdad que fluyen mucho mejor cuando colaboran. Entonces, bueno, este es un poco el panorama que existe hoy contra el cual nos enfrentamos, ¿sí? Y lo que decía Jorge Zurdo hace un rato, también está el crimen, el cibercrimen desorganizado. Ese cibercrimen no está tan desorganizado. Tienen sus sistemitas por ahí. Lo que pasa es que hacen chiquitaje, no a este nivel. Entonces, me saqué el reloj para ponerlo acá adelante ya, para ir cerrando, aparte de los gráficos. Las sugerencias son, primero, y como dijo mi colega, aunque sea de otro fuero, los jueces no podemos no atacar estos problemas porque la legislación específicamente no avanzó, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos un código procesal de 1992 que tiene 2 articulitos, le pongo a modo de ejemplo. El 222 dice que el juez puede utilizar cualquier ciencia, arte o técnica. ¿Todo esto es técnica? ¿Sí o no? Sí. Y por otro lado, el de intervención de comunicaciones telefónicas, le agregaron en la última reforma una coma que dice y o cualquier tipo de comunicación del imputado para conocerlas o impedirlas. Es decir, que con 2 artículos de 1992, cuando casi no había internet, estamos habilitados para hacer todo eso. Si no lo tuviéramos, todos los códigos tienen el principio de libertad probatoria y el principio de irrestricto respeto a las garantías. Si no afecta a garantías, cualquier método de estos es utilizable. O sea, un juez no puede decir, no, como no lo tengo legislado específicamente, esto lo archivo, porque esto está haciendo un daño inmenso a todos los países, ¿sí? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, la legislación nueva, ayer lo comentaba con mis colegas de Argentina, cada uno cuando piensa una reforma de un código procesal, enseguida piensa en los mejores juristas. Pero los mejores juristas no saben de tecnología. Hoy, desde que vino Internet, cambió totalmente el sistema criminal. Entonces se necesita una comisión integrada por juristas, por técnicos y por integrantes de las fuerzas especializados en investigación de este tipo de delitos y conocedores de los sistemas de ciberseguridad y que utiliza el cibercrimen, para que no nos queden afuera, ¿sí? Mucha capacitación, mucho explicar cómo funciona esto y cómo avanzar con las denuncias. En la Argentina no es que no se denuncian, constantemente se archivan porque por ahí no se dan cuenta que con un IP, con un número de cuenta, con algo sí se puede llegar a algo así. Esto arrancó con un número de cuenta. Y hoy tenemos, no quiero exagerar, pero más de 5.000 hechos esclarecidos de una forma, más de 80 detenidos ya pasados a etapas de juicio oral y utilizando este tipo de herramientas. Y después, muy cortita, un ejemplo, porque también hablaron acá de la afectación de la privacidad. Y está en la creencia, y está, que para mí es mito, que este tipo de tecnologías, agente encubierto digital, acceso remoto, afecta la privacidad o tiene un gran potencial para dañar la privacidad. Supongamos que alguien acá se enoja, puede ser Marcelo, está enojado porque me pasé un minuto y me manda, Manuel, te voy a matar, por WhatsApp. Si yo hago la denuncia y el juez que está investigando ve de mi teléfono que el WhatsApp que dice Marcelo me llegó esa, él puede ver, comprobarlo. ¿Qué dirían ustedes con los medios de prueba analógicos? Si el juez dispone el allanamiento de la casa de Marcelo para secuestrar el teléfono, ¿estarían de acuerdo? ¿Sí o no? Si no están de acuerdo con eso, arrancamos mal, no vamos a investigar nada. ¿Cómo haces? Claro.
¿Cómo hacemos? Le damos a una comisión policial que no conocemos, que vayan 3 o 4 policías a la casa, si no está, le tiren la puerta abajo, le revuelvan todo, cualquier cajoncito que tenga el teléfono, un celular, lo pueden abrir, y van a conocer todo lo de la vida de él. Ese teléfono que se hace, se lleva al laboratorio, ¿verdad? ¿Laboratorio qué se saca? Toda la información del teléfono. Toda. Bien. ¿Afecta su privacidad o no? Sí. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo, pero en vez de hacer eso ordeno un acceso remoto? Traigo el técnico, se especifica qué software va a utilizar, quién va a ser el técnico, se certifica su capacitación y ese software deja una trazabilidad. Y las instrucciones va a ser según el objetivo. Ingresar al WhatsApp y con el parámetro de búsqueda buscar la frase Manuel te voy a matar. Si la encuentra, la va a obtener y la va a traer. Si no la encuentra, va a dar resultado negativo. Y si ese agente ve las fotos de las vacaciones de Marcelo, va a quedar registrado en la trazabilidad del sistema y va a tener una sanción. ¿Cuál les parece que afecta más la privacidad? ¿El físico que nadie discute o el acceso remoto que discute todo el mundo? Pero bueno, eso un poco quería decirle con respecto a estas medidas que tienen resistencia, pero tienen resistencia desde un imaginario. Si uno las explica, las aclara con los técnicos pertinentes, con los especialistas, son un avance inmenso. Hoy, pelear contra el cibercrimen con las medidas analógicas es más o menos como seguir un avión con una carreta. O sea, es totalmente imposible. Con todo este tipo de medidas, agente encubierto digital, acceso remoto, ciberpatrullaje para prevenir ransomware y imágenes de abuso sexual infantil. La única forma de prevenirlo es con ciberpatrullaje. El ciberpatrullaje no ingresa a los Facebook de cada uno, es solamente lo que es público. ¿Sí? Es lo mismo que el patrullero que anda por la calle, no se mete en las casas. O sea, hay que perderle un poco el miedo, avanzar con la legislación de todos esos delitos, avanzar con las medidas procesales y obviamente dotar a las unidades especializadas y a los poderes judiciales de las herramientas para poder ser eficientes con este tipo de delitos. Así que bueno, agotado el tiempo, muchas gracias a todos, eso quería decir. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días para todos. Voy a tratar de hacerlo en 5 minutos en aras del tiempo, creo que estamos un poco extensos. Pero no, primero agradecer a Sertal por haberme invitado para hacer parte de este privilegiado auditorio. Soy el general retirado Juan Carlos Buitrago Arias, fui director de la Policía Fiscal y Aduanera, fue mi último cargo en la Policía Nacional de Colombia y después de retirado hace 3 años creamos una firma de consultoría en el propósito de prevenir y combatir el comercio ilícito en Latinoamérica y el Caribe. Y hoy lidero una iniciativa que voy a compartir en parte con ustedes que se denomina la Estrategia Triángulos. Esa estrategia Triángulos tiene precisamente ese objetivo en el marco de un mecanismo público-privado, prevenir y combatir el comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe. Voy a tratar de recapitular muy rápidamente y compartir con ustedes las experiencias de lo que hemos vivido en estos últimos años, ya a manera de conclusión, y también manifestarles que estamos acá porque queremos apoyar la iniciativa de Sertal en el propósito de crear este centro de formación tecnológico en diferentes ámbitos, entre ellos el ámbito judicial, y qué importante que se involucre, por ejemplo, la prevención y el combate al comercio ilegal en el Cono Sur, que es precisamente uno de los objetivos de esta estrategia Triángulos, particularmente del Triángulo Capítulo Sur, que involucra a los 6 países de esta región del continente. Lo que nosotros hemos visto en materia de protección de la innovación, en materia de propiedad intelectual, piratería y cibercrimen, es que definitivamente hay 3 factores contribuyentes que son los que permiten que las economías criminales, que es la principal motivación de cualquier delito, lo hemos visto ya en las presentaciones, hagan parte de un sistema de crimen organizado transnacional donde su principal incentivo, su único incentivo es la plata, el dinero. Y de ahí la importancia de no solamente quitarle la cabeza a la serpiente, o sea, ir por las cabezas de estas mafias del crimen organizado transnacional, sino también, y quizá lo más importante, quitarles la plata y quitarles sus bienes. De ahí la necesidad de tener estructuras cada vez más fuertes en materia de lavado de dinero
y una legislación y unas medidas también, un músculo muy importante en materia de extinción de dominios. Sería la única fórmula en el propósito de desarticular o desmantelar de raíz estas mafias del crimen organizado transnacional que hoy toman más fuerza desde el punto de vista del delito digital, de los delitos que atentan contra la propiedad intelectual, los delitos de piratería y el cibercrimen. En conclusión, nosotros hemos identificado que donde hay delito, sea digital o no, hay corrupción. Y que quizá la llave maestra para comenzar a combatir, a prevenir y a arrojar resultados estructurales es erradicando o mitigando o controlando la corrupción, tanto pública como privada. De ahí los últimos estudios de la OCDE que han indicado que son cerca de 3.3 trillones de dólares los que anualmente están acechando desde el sector público y desde el sector privado a personas que ocupan cargos estratégicos en lugares donde requieren precisamente monetizar ese dinero resultado de conductas ilícitas. Europol acaba de publicar uno de sus estudios en donde indica de que cerca del 60% de estas estructuras criminales caracterizadas en Europa acuden a la corrupción, tanto para lograr sus objetivos de crimen digital o de crimen a través de modalidades físicas. Entonces, la importancia de trabajar en procesos de transparencia e integridad, de compliance con los oficiales de cumplimiento, es una medida fundamental. Segundo, la fragilidad institucional. Y Latinoamérica y el Caribe no está muy bien rankeada en los estándares o en los indicadores globales en materia de capacidad de todas las entidades del Estado en el propósito de movilizarse estratégica y con suficiente músculo para prevenir y combatir el delito. Y aquí es donde cobra papel importante lo que estamos viendo desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, de la automatización, la innovación como medidas cruciales en el propósito de combatir la corrupción. Creo que una de las maneras de combatir la corrupción es precisamente automatizando los procesos, inyectando tecnología y cumpliendo con estos protocolos y trazabilidad de la información y de los procesos dentro de las instituciones. Pero desde otro punto de vista, como se ha mencionado aquí, la necesidad de mejorar sustancialmente la capacidad en materia de conocimiento, experticia, recursos, tecnología, información y capacidad investigativa y de inteligencia por parte de las instituciones públicas especialmente. Una de las falencias que hemos visto a nivel de Latinoamérica y el Caribe más preponderantes es precisamente la falta de fortalecer la inteligencia y la investigación cuando se trata de investigar delitos vinculados con las economías criminales, con el comercio ilícito electrónico o físico. Y aquí pues, juega un papel importante las aduanas, las policías de investigación, la justicia, las fiscalías, las unidades de inteligencia financiera, las policías de frontera, etc. Combatir el comercio ilegal significa tener estas capacidades dentro de la institucionalidad con el apoyo del sector privado y hemos visto que hay sin duda alguna una protuberante fragilidad institucional por parte de las instituciones a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Y el tercer aspecto tiene que ver con la capacidad de resiliencia y de reacomodamiento del delito. Lo acabamos de ver con la presentación de nuestros colegas de Argentina. Esa es, quizá junto con la corrupción, la fragilidad institucional y esta potencia que tiene el crimen de reacomodarse, de evolucionar, de transformarse y de adaptarse a las tecnologías de vanguardia, a la innovación privada y pública, a los procesos multilaterales, etcétera, es precisamente lo que hace que el crimen organizado cada vez siga estando a la vanguardia de la capacidad del Estado y del sector privado para prevenir y neutralizar, contrarrestar esta amenaza tan significativa. Y termino indicando que en el marco de estas inquietudes lo que hemos hecho es
crear esta alianza a nivel de Latinoamérica y del Caribe que se denomina Estrategia Triángulos. Son diferentes autoridades, nos acompaña el Departamento contra el Crimen Organizado Transnacional de la OEA, en cabeza de Gastón Schulmeister, que hace parte de la familia CERTAL, con quien acabamos de firmar convenio en Panamá. Nos acompaña Naciones Unidas, nos acompaña algunas agencias federales de los Estados Unidos, pero también Ameripol, Interpol y Europol, y estamos con ellos junto con otras instituciones trabajando en integrar a las autoridades aduaneras, fiscales, policiales, judiciales, a los jueces, magistrados, pero también a las autoridades fronterizas y de inteligencia financiera, a las autoridades que luchan en el propósito de proteger la propiedad intelectual, a fin de avanzar en hojas de ruta muy accionables, como se ha dicho aquí, que no sean retóricas, que nos saquen un poco de ese escenario de networking y de sobrediagnosticar el fenómeno y más bien de encontrar acciones específicas, pragmáticas, que permitan avanzar en una misma dirección entre las autoridades, con la academia, porque también nos acompaña la academia, con el sector privado y con los organismos multilaterales que he mencionado. Y trabajamos básicamente en 5 frentes. El primero de ellos, una aproximación muy pragmática a la problemática, cómo se está manifestando hoy todo ese sistema de economía criminal, cómo son los actores, cómo avanza ese modus operandi, cómo está funcionando el flujo de dinero y de bienes en el propósito de monetizar el dinero proveniente de diferentes conductas ilícitas. Aquí, por ejemplo, en Paraguay tenemos un fenómeno muy particular y es el tráfico ilegal de cigarrillos, que se ha convertido en la principal modalidad para monetizar el dinero producto del narcotráfico, y esto ocurre a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Segundo, entonces primero la importancia de apreciar estratégicamente el fenómeno en el propósito de identificar cuál es su evolución, su transformación, su reacomodamiento. Segundo, la necesidad de entender que hay que realizar un intercambio de buenas prácticas en materia de capacitación, de regulación, de políticas públicas adecuadas que permitan precisamente ejercer los controles a la medida de que sean efectivos, pero también que permitan facilitar el desarrollo de la tecnología y del comercio a nivel global. Tercero, la importancia de intercambiar esas metodologías, herramientas y medidas innovadoras de vanguardia para facilitar el comercio, por un lado, pero también para ejercer el control debido. Cuarto, hemos creado una herramienta que se denomina CIMA, es la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional. Esta herramienta, con tecnología de vanguardia, con bastante inteligencia artificial, con una muy buena capacidad de análisis de datos y con expertos, analistas, econometristas, investigadores, expertos en investigación criminal y en inteligencia financiera, está trabajando 24/7 en el propósito de monitorear las manifestaciones del comercio ilícito, no solamente electrónico, sino también físico. Pero lo importante de esta plataforma es que además produce expedientes con fines judiciales para apoyar a las autoridades en el desmantelamiento de estructuras criminales detrás del comercio ilegal y el crimen organizado transnacional. Esta estrategia Triángulos funciona en 3 capítulos. El capítulo norte, cuyo epicentro es México, con sus países vecinos, incluyendo el sur de la Florida. El capítulo centro, el epicentro es Panamá, con los 6 países vecinos. Y el capítulo sur, alrededor de Argentina, con los países del cono sur. Ya hemos realizado varias reuniones en diferentes países del continente. Esperamos tener nuestra próxima reunión del capítulo Triángulo Sur en Argentina, con el visto bueno ya de las autoridades allí, entre abril y mayo del próximo año, a la cual están todos invitados. De nuevo, me despido agradeciéndole a Pablo, que ahora está presente con nosotros, por la invitación, y desde ya cuente con todo el apoyo para hacer de que este centro de formación tecnológica en los diferentes ámbitos, tanto judicial como también en la lucha contra el crimen organizado, sea una realidad con nuestro apoyo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Carlos Buitrao. Y con esto damos fin a
esta mesa de debate. Esperemos que haya sido del agrado de ustedes y que las informaciones e intercambio de experiencias sirvan para poder encontrar un punto de convergencia. Muchas gracias.